Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. En este vídeo vamos a instalar todo este kit de iluminación LED para la Ford Ranger porque nos hace mucha falta. Venga, vamos allá. Si algo hemos notado en este largo viaje es que necesitábamos más luz en la Ford Ranger, sobre todo cuando estábamos en los caminos. Así que hemos contactado con Ausbin y nos han mandado todo este kit de iluminación que nos va a venir muy bien y vamos a explicaros cómo hemos elegido, por qué hemos elegido cada elemento y cómo lo vamos a instalar. Y después vamos a instalarlo. En primer lugar, deciros que esta marca Ausbin trabaja con una calidad impresionante. Todas las luces están construidas en aluminio de muy alta calidad, están súper bien sellados y esto es muy importante porque si no aquí acaba entrando agua, se acaba formando condensación en los baratos que veréis por ahí y bueno, esto acaba arruinando los focos, ¿no? La primera pieza y la más importante son estos focos de 7 pulgadas y 250 vatios de potencia. Son los que vamos a instalar en el morro de la Ford Ranger y tienen un diseño que incluyen tanto float, o sea una luz dispersa, como luz de largo alcance con unas lentes específicas para proyectar la luz hacia adelante. Tiene una construcción totalmente en aluminio para poder disipar el calor perfectamente. Tienen una conexión tipo automoción muy sólida y sellada. Además, estos focos vienen ya con todo un kit de preinstalación, o sea, con un arnés directamente hecho ya para que lo puedas instalar sin tener que cablear nada, tanto los pequeños como los grandes. Pero esto está bien si vas a instalar, digamos que solo una luz o como mucho dos, pero si vas a instalar varias luces ya se empieza a complicar porque, bueno, pues tienes los relés, tienes los interruptores, entonces nosotros lo que hemos hecho es pedir también esta caja que incluye una caja de fusibles y una botonera. Con esta caja lo que podemos hacer es rutear todos los faros para que vayan a la caja de fusibles con sus relés y todo a una botonera, todo mucho más limpio. Si os acordáis, ya instalamos algo parecido en el Jeep y quedó muy bien instalado. Así que nada, vamos a hacer algo muy parecido aquí en la Ford Ranger. Por último, vamos a instalar estos pods de 3 pulgadas y 80 vatios que lo vamos a poner donde en nuestro coche venía la luz de antiniebla, porque como es la versión básica no tiene siquiera luces de antiniebla, así que vamos a instalar estos pods que además vienen con estas pantallas en color ámbar que creo que son ideales para utilizar en niebla. Pero antes de empezar a hacer la instalación, porque muchos nos vais a preguntar, ¿todo esto se puede homologar? Sí. ¿Es homologable? Sí. ¿Hay que homologarlo? Sí, pero os vamos a contar más adelante, quedaos hasta el final del vídeo, porque os vamos a decir cómo vamos a hacer nosotros para poder homologar todo este kit. Venga, vamos a montarlo. Lo primero que vamos a hacer es desconectar la batería por seguridad. Siempre que vayamos a tocar algo eléctrico en el coche hay que hacer esto, sin duda. Y ahora quitamos la tapa para poder acceder a la instalación con mayor facilidad. Ya que estamos, vamos a quitar la instalación del winch, que no quedó muy fina, teníamos bastante prisa, así que bueno, ya aprovechamos y quizá incluso pongamos un winch mejor más adelante. Como no tenemos paragolpes metálicos donde poder atornillar los faros, vamos a hacer unos soportes para ellos y para esto vamos a usar una pletina bastante gruesa para que sea muy sólido. Yo no tengo experiencia en soldar, así que vamos a pasar esta parte un poquito por alto y bastante rápido. No os puedo explicar mucho porque sin duda no es mi especialidad y bueno, seguro que vosotros me podéis dar más consejos sobre esto. Básicamente lo que he hecho es medir la zona donde voy a poner el soporte y bueno, pues simplemente cortar pletina, darle la forma y ahora hacemos los agujeros para poder instalar los faros. Ya que estamos, he modificado la parrilla no solo para darle un look más moderno, sino para también poder sacar los soportes de faro más cómodamente y también mejorar la refrigeración.
Una vez instalada la parrilla, vemos por dónde van a pasar las pletinas y lo que hay que hacer es hacer un par de cortes para pasar el soporte por ahí y bueno, pues intentar que quede lo más limpio posible. Estas pletinas van atornilladas al chasis, al soporte del paragolpes, así que quedan bastante sólidas. Ahora vamos con los pequeños, los pods de 3 pulgadas, que los vamos a instalar aquí donde van los antiniebla. Si bien estas luces no son directamente de antiniebla, sí que dan una luz bastante difusa, que es lo que buscamos, sobre todo para utilizar en caminos donde queremos iluminar los lados sobre todo y tener visibilidad para rocas y cunetas y demás. Le vamos a poner la pantalla ámbar, aunque no estoy seguro si esta pantalla ámbar se va a poder homologar y bueno, simplemente la podemos cambiar cuando vayamos a la ITV. Como veis, queda bastante bien integrado y bueno, ya tenemos todo instalado y ahora falta cablear. Bueno amigos, ya tenemos instaladas todas las luces en nuestra Ford Ranger, tanto los de 7 pulgadas grandes como los pequeños antiniebla de 3 pulgadas y ahora falta cablearlo. Si vosotros compráis solo un par de luces, os va a venir este arnés ya preinstalado, que es mucho más fácil a la hora de cablear, porque viene ya todo totalmente cableado y listo para montar. Como veis, en este arnés vienen por un lado las conexiones que van a los focos, el relé ya cableado con fusible, incluso un interruptor, o sea, no tendríais que comprar una botonera. Esto viene muy bien si vais a poner solo un par de luces. Pero claro, si tenéis, como nosotros, 2 pares de luces y vais a poner más y queréis cablear más cosas, por eso viene muy bien la botonera. Pero bueno, para un solo kit, estos arneses vienen muy bien. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? De este arnés vamos a recuperar los cables que van a las luces. Vamos a cortar aquí y vamos a llevar este cable directamente a la caja de fusibles y relés, porque no necesitamos ni este fusible ni este relé. Así que vamos a aprovechar solo los cables que van a las luces. Y esto me da pie para hablaros de cómo vamos a hacer para homologar estas luces. Para homologar este tipo de luces hay 2 formas. Una, las podemos conectar a las largas y para eso tenemos que homologarlas como luces de largo alcance y van a ir conectadas siempre que pongamos las largas en el coche. Se encienden estas luces. Para eso tendríamos que llevar un cable que va desde las largas hasta la caja de relés para que las activase. Pero nosotros no queremos hacer eso porque estas luces son muy potentes y no queremos llevarlas siempre con las largas. Así que la forma de homologarlas es como luces ornamentales. Y para eso ni siquiera tienen que tener el código de la Comunidad Europea. O sea, pueden ser cualquier tipo de luces como esta porque son ornamentales. La clave es que no pueden ir conectadas, puesto que son luces ornamentales, no pueden ir no solo conectadas, o sea, no pueden llevar cableado. Entonces, este tipo de conectores nos viene muy bien porque lo que vamos a hacer es llevar un cable a la caja de relés y lo podemos llevar quitado. Eso sí, hay que homologarlas igualmente como ornamentales. Y bueno, cada vez que vayamos a hacer una ruta o demás, simplemente ponemos el cable y listo. Así que nada, vamos a cablear. Lo primero que vamos a hacer es instalar la caja de relés y fusibles. Para ello hacemos un par de pequeños taladros y la atornillamos al chasis. Viene con cinta de doble cara, pero a mí me parece que eso no es permanente y bueno, siempre se acaba despegando. Así que mejor un par de tornillos y listo. Como veis, utilizo una llave un poco peculiar y es que no me entraba el taladro ni el destornillador, era un poquito complicado. Una vez instalada la caja ya podemos empezar a cablear. Lo primero que vamos a tirar son los cables que vienen de los focos y bueno, los conectamos a los positivos. Como veis, tiene 6 positivos, que es lo que la botonera trae 6 botones, así que trae sus 6 relés con sus
6 fusibles y sus 6 conectores, que simplemente es un tornillo de estrella. Tenéis que fijaros en el tipo de fusible que ponéis, que sea adecuado al faro que vais a poner. En este caso, el primero, que es el de más amperaje, le ponemos a los faros grandes, que son los que tienen más consumo, por supuesto. Ponemos los 2 positivos de los faros a la primera conexión y los 2 pequeños a la segunda. Y luego lo que vamos a hacer es unir todos los negativos. En vez de llevarlos a la masa más cercana, lo que vamos a hacer es unirlos y llevarlos a masa directamente. Ahora lo que hago aquí es conectar la manguera que va a la botonera, que simplemente lleva un cable de varios pines. Y ahora vamos a montar la botonera en el habitáculo del coche. Hay diferentes formas de montar la botonera, la podéis llevar abajo, en un lado, donde queráis, pero bueno, yo he preferido montarla aquí arriba en el techo del coche, y para ello he desmontado esta pequeña consola y la voy a atornillar aquí. Ahora sacamos la manguera que viene de la caja de fusibles, la pasamos por la puerta, por el cortafuegos, por donde os venga mejor, y la conectamos a la botonera. Ya solo falta volver a montar la consola. Y como veis aquí, ya pasamos el cable hasta llegar a la caja de fusibles. La instalación lleva una pequeña masa que hay que llevar lógicamente pues a la batería o a masa, y también lleva un cable de contacto que lo que hace es encender la botonera solo cuando le demos a la llave de contacto al coche, para que no consuma, y para ello lleva este pequeño cable positivo que tenemos que llevarlo a un contacto, y ya solo nos falta conectar el positivo principal de la caja de fusibles a la batería. Y para ello lo que vamos a hacer es, por supuesto, poner un fusible, en este caso uno de estos automáticos, que en caso de que saltara lo podemos reiniciar y no tenemos que llevar repuesto. Y ya está, solo nos falta conectar el positivo y volver a conectar el negativo de la batería para tener contacto, y ya tendríamos toda la instalación completada. Ahora solo nos falta ir a probarlo y ver el resultado. Ah, bueno, y un detalle, el logo de Ford. Pues hemos venido a este camino a probar las luces. Como veis, tengo puestas las de posición. Estas serían las cortas y las largas. Como veis, este coche, la verdad que sobre todo las largas tienen muy poca visibilidad. Y bueno, aquí tenemos nuestra botonera que, como veis, se ilumina perfectamente. Y nada, vamos a probar las luces comparadas con las largas incluso. ¡Buah! Espectacular, es que se hace de día. Fijaos la diferencia entre las luces largas del coche y estas luces de Auxbeam. Bueno, es como de la noche al día, que se suele decir.
Espectacular la diferencia. Es que la verdad, las largas de este coche es como no llevar nada. Y vamos a probar la diferencia también con estas de niebla, que bueno, más que de niebla son float. Y bueno, le tenemos la pantalla amarilla y creo que estas están muy bien para iluminar, sobre todo alrededor nuestro cuando estamos circulando por caminos y no queremos deslumbrar. Creo que está muy bien. Y nada, aquí tenemos la suma de las dos, espectacular. Fijaos que ya, aunque pongamos las luces del coche, no añaden absolutamente nada. Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que os haya parecido interesante, que os sea útil. Y si tenéis cualquier duda, nos la dejáis en los comentarios. Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!